Sí, lastimosamente creo que en nuestros países también se dan esas situaciones. Prácticamente en medio de ello hubo un acto de corrupción de las mascarillas de $3, subieron a $12. Ah, caray. Iniciamos. Bueno, iniciamos esta transmisión en vivo, si cabe el término. Primero, queremos expresar un Dios le bendiga al señor doctor Miguel Carbonell Sánchez, desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Mi nombre es Iván Durazno. El Ecuador, prácticamente usted tiene las facultades de Derecho, en los colegiados de abogados, en el foro penal, a muchos de sus discípulos. Maestro, bienvenido, muy buenas noches desde Ecuador. Es un gusto saludarlos. Antes que nada, permítame mandar un saludo muy cordial a toda la comunidad jurídica del Ecuador. Es un país con el que me siento muy vinculado, muy unido. Le aprecio sus palabras y le aprecio esta oportunidad para compartir reflexiones jurídicas que nos interesan a todos en el contexto de esta pandemia que estamos sufriendo, por supuesto. Correcto, permítame presentarle, mi querido maestro, porque los estudiantes, los abogados le conocemos, pero hay muchos seguidores en las redes sociales que quisiera que sepan quién es usted. Para el pueblo ecuatoriano y por qué no decirlo latinoamericano, nosotros le consideramos uno de los grandes del derecho, de la filosofía del derecho, pero sobre todo un humanista. Es licenciado en la Universidad de UNAM de México, doctor en la Universidad Complutense de Madrid, España, dirige el consorcio Carbonell, además de gran investigador y sobre todo un humanista. Ha recibido grandes premios en México, en Latinoamérica. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, más allá de 5, 6, 7 idiomas, 1.200, 1.400 conferencias y cursos a nivel internacional en España, en Ecuador, Uruguay, Chile, Brasil y diferentes otros países. Ha dictado sus cursos, sus conferencias y más allá de 1.200 artículos. Nada más y nada menos que esa grandeza de un filósofo, de un humanista del derecho, pero sobre todo yo conozco que usted es un gran ser humano. ¿Qué es lo que hace falta en el mundo? Queda las palabras con usted. Empezamos este conversatorio, maestro. El mundo ha cambiado. ¿Qué cambia después del 2020 en cuanto a la profesión y al resto de ciencias, maestro? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta que nos tiene que ocupar y que nos tiene que preocupar, porque yo creo que las cosas no van a seguir siendo iguales una vez que superemos esta etapa de emergencia sanitaria, una vez que poco a poco volvamos a la normalidad, y lo digo entre comillas porque va a haber cosas que ya no van a ser como antes. Creo que nos tendremos que replantear el ejercicio profesional de la abogacía. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que yo avisoro? ¿Cuáles son los cambios? Es importante señalar que si nosotros tomamos como referencia la crisis financiera de 2008-2009, se acordarán seguramente algunos de ustedes, el impacto que tuvo esa crisis, y lo pongo como ejemplo para que saquemos las lecciones históricas que corresponda aprender, el impacto de esa crisis financiera 2008-2009 repercutió hasta 10 años después. Es decir, apenas 10 años después las cosas volvieron al punto en el que estaban antes de esa sacudida financiera mundial de esos años. Entonces, esto es importante porque las perspectivas que tenemos que manejar no son de días o no son de semanas o no son ni siquiera de meses. Estamos hablando de un cambio trascendente a lo largo de los próximos años. Esto nos obliga, como les decía, a repensar con esta perspectiva temporal, a repensar el ejercicio de la profesión y a tomar nota de los eventos que nos han hecho trabajar de una manera diferente en estas semanas y en estos meses en donde ya estamos sintiendo el efecto de la pandemia. Yo, en lo que he visto, y creo que la comunidad jurídica del Ecuador seguramente estará en la misma sintonía, es que, por un lado, tenemos que, tenemos que aprender a trabajar a distancia,
Tenemos que aprender estas nuevas tecnologías, estas tecnologías que me permiten desde México estar hablando con ustedes, eh, porque esto nos va a permitir cuidar a nuestros trabajadores y a nuestros clientes. Esta es una primera lección, fíjense, tenemos que velar por la salud de todos y estas nuevas tecnologías nos permiten de alguna forma atender a ese valor prioritario que es el cuidado de la salud. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Una Pero pregunta, en segundo, sí, sí, dígame, dígame. alguien decía, ¿por qué estamos como estamos? Eh, Quiero ir a lo siguiente. Nuestros países en Latinoamérica, y creo que México, vivimos el denominado sistema neoconstitucional. No soy amante de las doctrinas, en la práctica funciona otra cosa. Vivimos, o pienso que hasta el 2020, un derecho de libertades, de garantías y, por supuesto, de derechos. Me pregunto, y le pregunto a usted, maestro, ¿qué pasa con estos derechos, como el de libre tránsito, el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, el derecho a la integridad física, la integridad psicológica? ¿Acaso es el principio del fin de estos derechos para conceptualizar o irnos a nuevos derechos, le denomino yo, a superderechos, como el derecho del otro a no contagiarle, porque hoy nuestro cuerpo, nuestra saliva es una de las armas más peligrosas para los derechos del otro? Prevalecerán o prevalecen en un estado de emergencia, por ejemplo, el no salir, el privarnos de muchos derechos y está muy bien. Para privilegiar el derecho o el superderecho, le denomino yo, de la supervivencia de la humanidad. ¿Qué opina usted, apreciado maestro, sobre este pensamiento, sobre la realidad del COVID y lo que viene en el futuro? Sí, esa es una gran pregunta, es una pregunta importantísima y le aprecio mucho que la formuló con gran precisión y con mucha inteligencia y profundidad. La verdad es que no tengo todas las respuestas sobre este tema. Si usted me dice, ¿todos esos derechos van a desaparecer? Yo creo que no, pero creo que tendrán que ser reinterpretados, que tendremos que reaprender el significado del derecho a la salud. Estaba leyendo hoy en la mañana un artículo en el Washington Post, en este famoso periódico norteamericano, que explicaba la diferencia de resultados entre aquellos países que tenían buenos sistemas de salud antes de que llegara la epidemia, es decir, que tenían muy buena red hospitalaria, que tenían buenos doctores, desde luego capacitados, entrenados, que tenían buen equipamiento en esa red hospitalaria. El resultado de la pandemia es muy inferior al resultado en términos de muertes de seres humanos en aquellos otros países, como muchos de los nuestros en América Latina, donde no nos habíamos preparado. Habíamos dejado de invertir en nuestros hospitales, habíamos dejado de invertir en buenos sueldos, buenos salarios para nuestros médicos, para el personal de enfermería. Los equipamientos en los hospitales públicos eran ridículos verdaderamente para hacer frente a una eventualidad como la que estamos padeciendo. Entonces, yo creo que sí tenemos, en la lógica de la pregunta que usted tan puntualmente formula, yo creo que tenemos que aprender a valorar estos nuevos derechos, a entender ahora que las relaciones entre los seres humanos van a tener que ser distintas en las aulas, en los tribunales, en la vía pública, en el transporte público, etcétera. Esto, pues, vino a ser un alertamiento que, repito, nos puede cambiar no solamente en los próximos días, semanas o meses, sino años, porque además dependemos en esto de una variable que no sabemos si se va a dar o no, que es la vacuna. ¿Existirá una vacuna o no existirá? ¿Se va a producir de manera industrial para todos los seres humanos o no vamos a tener esa capacidad? Entonces, ese es un dato que no conocemos hoy en día. No sabemos si va a haber esa vacuna. Hay enfermedades en las que hemos invertido como género humano miles de millones de dólares. Estoy pensando en la malaria, estoy pensando en el VIH, y no se ha podido dar con una vacuna.
Entonces, no sabemos si para el coronavirus habrá o no una vacuna, cuándo llegará la vacuna, cuándo se va a poder producir industrialmente y cuándo se va a poder distribuir a nivel mundial. Entonces, estos derechos que usted menciona, creo que tienen que ser reinterpretados. Ahora, es importante aquí hacer una diferencia que nos ha venido ocupando a varios de nosotros y que generará muchas reflexiones en América Latina, que es el estado de excepción. Es decir, hay países que han declarado formalmente una suspensión de derechos, digamos una suspensión de garantías, etcétera, mediante estados de alerta, de alarma, de excepción, como se denomina en cada ordenamiento jurídico. Y hay otros países en donde no. En México no tenemos declarada formalmente la suspensión de derechos, sino que se ha articulado a través de decretos de las autoridades sanitarias que han obligado a los negocios a cerrar, a las escuelas a cerrar, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay una diferencia importante que a los dos nos tiene que interesar. ¿Hay estado de excepción o no hay estado de excepción? ¿Qué alcance debe tener el estado de excepción? Incluso cómo se controla, porque el hecho de que se suspendan el ejercicio de algunos derechos humanos, como el derecho a la movilidad, libertad de tránsito, libertad de comercio, etcétera, no implica que las decisiones que vayan tomando las autoridades no puedan ser sujetas a un control judicial. Entonces, creo que también en eso, en lo inmediato, tenemos una reflexión que hacer importante. Precisamente sobre esas reflexiones, apreciado maestro, en nuestro país no tenemos una ley de víctimas. Hoy todos somos victimarios y somos víctimas. Por ejemplo, cuando alguien fallece por el coronavirus, el derecho, me pregunto, a que nos entreguen el cuerpo o a la cremación. Hay una ley de víctimas en México muy interesante, muy importante. Acá en nuestro país, inclusive no aparecen los cuerpos. Ese derecho a despedirse el moribundo, a la muerte digna. ¿Qué pasaría o qué pasa en el derecho con eso, apreciado maestro? Aparte de que nos lleva en el futuro a una nueva filosofía, a ver cómo las religiones cambien el concepto de la vida, de la muerte. También nos ha llevado a conceptos en este encierro de solidaridad, de amor, de odio, de desvalores, de ingratitud. Hay padres que tienen a sus hijos, a sus padres encerrados y ni siquiera les llaman por teléfono. Cambia la moral, cambian los valores. ¿Qué opinión tiene usted como un gran humanista, querido maestro? Mire, yo creo que son dos temas que vale la pena analizar. En lo inmediato, ¿qué está pasando con esta situación de los fallecidos, las personas que lamentablemente han fallecido y que no pudieron tener esa despedida que usted con tanto sentido de humanidad menciona, esa despedida de sus seres queridos, el poder despedirse de un padre, de una madre, de un familiar, el ver que está en sus últimos días o en sus últimas horas y no poder ir a abrazarlo, pues es muy grave. Y en este sentido, las autoridades sanitarias son las que están dando las indicaciones, dado que en esta situación del coronavirus estamos ante un fenómeno biológico que se transmite con gran velocidad. Creo que eso es lo que ha determinado la actuación de muchas autoridades sanitarias en el mundo, esta capacidad de infección tremenda del coronavirus, que incluso se puede transmitir a través de los cadáveres. Por eso están pues limitando mucho las ceremonias religiosas para despedir a un fallecido, cuántas personas pueden acudir o si se tienen que cremar los cuerpos y en qué condiciones, en fin. Son escenarios novedosos, son escenarios a los que no estábamos acostumbrados. Entonces, yo creo que aquí lo que debe de privilegiarse es el conocimiento científico. Desde luego están inmersos valores humanos, valores sentimentales, afectivos, etcétera, pero nuestra guía mejor para protegernos todos, porque aquí todos estamos en riesgo, nuestra guía mejor debe ser el conocimiento científico. Las autoridades sanitarias que están viendo sobre el terreno, que están teniendo el contacto directo con la enfermedad, con las personas que están en los hospitales, nos deben de orientar, nos deben de guiar sobre bases de conocimiento científico. Y esto es a lo que creo que se le tiene que dar prioridad, por una parte. Por otro lado, la segunda cuestión que usted formula, creo que de manera muy, muy atinada,
Esta cuestión de los valores, sí, estamos en una especie de cuarentena mundial, ¿no? Un porcentaje importante de la población del mundo está en sus casas, en sus domicilios, y creo que esto debería ser una oportunidad para todos nosotros, para reflexionar en aquellas cosas que a veces no valoramos. El otro día me decía una persona de mi familia que extrañaba algo tan simple, tan sencillo como salir a caminar. No para ir a trabajar o para ir al supermercado a abastecerse de víveres, sino el simple, natural, cotidiano hecho de dar una caminata es verdaderamente algo que añoramos, que debemos de valorar más. Y a veces no nos damos cuenta en nuestro día a día. Estamos distraídos con miles de cosas que nos ocupan, que requieren nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro pensamiento. Y yo creo que es momento de volver a esas cuestiones sencillas, a esas cuestiones simples, pero importantes de la vida. El poder comunicarnos con nuestros seres queridos. Usted mencionaba esta comunicación con nuestros padres, con nuestros abuelos, una llamada por teléfono, una videollamada, incluso es un alivio, es algo que nos reconecta con nuestra humanidad, el núcleo familiar. Y eso es algo que no debemos dejar pasar, es una oportunidad para todos nosotros. Yo creo que el género humano tiene que aprender de esta pandemia, tiene que sacar lecciones importantes. No deseo, sinceramente se lo digo, no deseo que el día después de esta epidemia volvamos a ser los mismos que antes. No puede ser. ¿Qué vamos a haber aprendido? Tenemos que aprender algo como humanidad. Y en esto, y por eso esta conversación con usted a mí me interesa mucho y espero que sirva, y en esto el derecho tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir. También los abogados tenemos que reaprender a trabajar de otra manera, a fijarnos en otros valores, a extender los grandes, las grandes ventajas que tiene vivir en un Estado de derecho, en donde se cumpla la ley, en donde se respeten los derechos humanos, en donde vivamos un régimen de libertades que haga que nuestras vidas tengan sentido y tengan significado y sean plenas. Creo que aquí el gremio profesional de los abogados tenemos una gran responsabilidad desde mi punto de vista. Hay una frase, no recuerdo de quién, que decía sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el Estado no debe llegar. No recuerdo bien, pero... Es John Stuart Mill, es el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. Exacto. Pero esa frase nos lleva a que el Estado, en estos momentos de crisis mundial, humanitaria, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va en cuanto a los principios jurídicos, en cuanto a la ley, en cuanto a las directrices? Usted conoce, y yo he seguido sus cursos, sus seminarios sobre esa triada. Si prevalece la ley, prevalecen los principios o prevalecen las directrices que hoy se han convertido en órdenes, en directrices de autoridades. ¿Cuál prevalece y por qué, maestro? Bueno, esa es una gran discusión, es una cuestión muy profunda de teoría jurídica. Como ustedes en el Ecuador saben, porque además ha habido mucha influencia de este tipo de pensamientos que viene de la doctrina alemana, me refiero a la teoría de los principios de Robert Alexy, antes los propios planteamientos de Ronald Dworkin en el ámbito de la filosofía del derecho anglosajona sobre los principios. Yo creo que estamos en un modelo de Estado constitucional de derecho que necesariamente nos orienta a trabajar sobre la base de los principios jurídicos. Ustedes tienen una constitución en el Ecuador, la Constitución de Montecristi del 2008, que está plagada de principios. Son más de 400 artículos, he tenido oportunidad de leerla, creo que es una constitución que tiene cosas muy buenas, creo que tiene cosas incluso de vanguardia para América Latina. Son ustedes un ejemplo a seguir en algunos temas constitucionales. En el texto, por lo menos, quiero decir, el texto es bueno. A mí me parece que es un buen texto, el de 2008 que ustedes tienen vigente. Y si ustedes, como seguramente ya lo han hecho y lo conocen perfectamente, revisan esa constitución del 2008, es una constitución principalista.
Es una constitución llena de principios. Por eso, en varias sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, y usted lo mencionaba hace unos minutos, se apela o se intenta construir una teoría neoconstitucionalista, que es donde está inserta justamente la teoría de los principios de Ronald Dworkin, de Robert Alexy, y las aportaciones en el ámbito de América Latina, por ejemplo, de Carlos Santiago Nino, este autor argentino tan importante. Entonces, esa es una realidad. Quiero decir, la Constitución de Montecristi del 2008 está vigente en el Ecuador. Es algo que ustedes tienen que construir, o sea, que tienen que operar en la práctica, que tienen que utilizar en sus litigios, en la cotidianidad del quehacer de las autoridades, de los ciudadanos, etcétera. Y esto creo que obliga a los juristas a estar preparados en las técnicas interpretativas y en las técnicas de argumentación. Por ejemplo, un autor tan significativo como Manuel Atienza, catedrático de la Universidad de Alicante en España, ha hablado de un renacimiento de la argumentación jurídica. Y esto es algo muy, muy atinado que dice Manuel Atienza. ¿Por qué? Porque en un Estado constitucional de derecho articulado a través de los principios jurídicos que vienen desde la Constitución, pero que van bajando al resto del ordenamiento en materia penal, laboral, civil, de medioambiental, administrativa, etcétera, se requieren nuevas pautas de argumentación. Es decir, ya no podemos seguir argumentando como si estuviéramos en el Estado legislativo de derecho, aquel Estado decimonónico, aquel Estado basado no en principios, sino en reglas. Entonces, por eso también, y claro, esto no tiene necesariamente que ver con la pandemia, esto es algo que ya venía construyéndose en las últimas décadas, quizá, o en los últimos años, pero sí es un reto para los abogados. Yo creo que los abogados tenemos que reaprender la argumentación jurídica, tenemos que desarrollar nuevas técnicas de hermenéutica jurídica también, y porque eso nos va a permitir, por cierto, y lo enlazo con su pregunta anterior, darle un contenido y una efectividad a los derechos, a la salud, a la movilidad humana, la libertad de comercio, la libertad de expresión, etcétera. Estos derechos requieren una argumentación jurídica basada en la teoría de los principios. No lo veo de ninguna otra manera. No concibo otra posibilidad fuera de el trabajo alrededor de los derechos humanos con base en la teoría de los principios. Precisamente vamos hacia allá. ¿Por qué le hacía esa pregunta? Porque nuestra Constitución, obviamente, en materia de derechos, libertades y garantías, es supraconstitucional y privilegia los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Personalmente, llevé el caso de la niña con SIDA en Ecuador. 13 años de lucha por eso, 13 años de lucha. Ahí estaba el derecho a la salud. Voy más allá. En esta época de la pandemia, ¿y hacia dónde vamos con los grupos vulnerables? Adultos mayores, mujeres embarazadas, niños. Fundamentalmente, esta época en la que los presos, llamados privados de la libertad, están queriendo obtener su libertad. ¿Cuál es su opinión? Vienen nuevas medidas de seguridad, nuevas medidas alternativas a la prisión preventiva, como tips, por ejemplo, me invento, o algunos grilletes, manuales, o ¿cuál es la salida de acuerdo a usted, maestro? Bueno, yo creo que sí. Yo he venido intentando transmitir la idea de que en todas aquellas áreas, en todos aquellos ámbitos del derecho en donde podamos desarrollar herramientas tecnológicas que permitan una mejor administración de justicia, lo tenemos que hacer y tenemos que trabajar decididamente en esa dirección. Usted menciona el tema muy importante de las medidas cautelares en materia penal, esta idea del sobreuso que en América Latina tenemos de la prisión preventiva, que también en México nos ha preocupado mucho. Yo he abogado por una racionalización de las medidas cautelares. No podemos ceder como profesionales del derecho a esta pulsión vengativa de una parte de la sociedad que exige que cada proceso penal se lleve a cabo con la persona imputada en la cárcel. Esta idea de la venganza inmediata, de la necesidad de ver a la persona tras las rejas,
Creo que es una idea premoderna y es una idea que no tiene base constitucional ni es compatible con los derechos humanos en términos de los estándares que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema. Ahora, ¿las nuevas tecnologías nos pueden servir para eso? Claro, claro, nos pueden servir para eso y tenemos que dar, insisto, pasos decididos, porque tenemos mucho por hacer en materia de la calidad de la administración de justicia. Tenemos que construir, usando, y repito, las nuevas tecnologías, una administración de justicia que sea mucho más ágil. No puede ser que haya, pero mire, usted lo acaba de decir, 13 años en un litigio. Esto es increíble. Es increíble. En cualquier otro ámbito, en un ámbito industrial, en un ámbito comercial, en un ámbito tecnológico, si usted dice la solución a este problema se las voy a dar en 13 años, bueno, en ese momento las personas dejan de escucharlo y se van a buscar a otro profesional que los asesore. Y sin embargo, en la justicia nos estamos acostumbrando a estos litigios que duran 3, 4, 5 o, como usted muy bien señala, hasta 13 años. Esto es inconcebible. Entonces necesitamos más agilidad. Pero también necesitamos, y es muy importante, necesitamos ampliar a cabalidad el acceso a la justicia. Hoy en el mundo hay más personas que tienen un teléfono celular, un teléfono móvil, que acceso a los tribunales. No tiene sentido. No hay ninguna justificación para eso. Necesitamos permitir que todas las personas que están enfrentando una posible violación de sus derechos, que tienen un problema de trascendencia jurídica, puedan acudir a ese instrumento de la racionalidad humana que son los tribunales, que es la justicia. Es lo que los seres humanos hemos inventado, digámoslo así, para arreglar de manera pacífica nuestras diferencias, nuestros conflictos. Entonces, ahí hay una segunda cuestión. Nuestra administración de justicia tiene que ser más ágil, tiene que ser más rápida, tiene que ser más veloz. Y en segundo lugar, tiene que abrirse a un mayor número de personas para que todos tengan acceso a la justicia. En las dos cosas, en estos dos temas que estoy mencionando, la tecnología nos puede ayudar. Pensemos, le voy a poner un ejemplo sencillo, un ejemplo hasta obvio, pero ¿por qué no permitir notificaciones judiciales a través de WhatsApp? Algo tan sencillo como el WhatsApp que usamos cotidianamente en tantos temas. ¿Por qué no permitir que el juzgado tenga nuestro número de WhatsApp y en vez de ir a ver la resolución y a pedir una copia certificada, que nos envíen una notificación y que tenga efectos jurídicos plenos esa notificación a través del WhatsApp? Las propias audiencias telemáticas, audiencias a distancia, audiencias en línea, fíjense. Esta semana me escribe un amigo que es juzgador aquí en México, en un estado en el norte de la República. Me escribe un mensaje a través de Facebook y me dice que está muy preocupado y que él y su personal del juzgado no quieren regresar a trabajar porque él trabaja en una jurisdicción en materia familiar. El juzgado está lleno de personas todos los días. Hay cientos de personas que transitan por el juzgado porque tienen audiencias, porque están revisando expedientes, etcétera. Y él tiene miedo, es algo natural, es algo humano. Está preocupado por su salud, por la salud de su familia, por la salud de sus trabajadores, de las familias de sus trabajadores. Él no quiere regresar. ¿Qué le podemos decir a este juez? No deberíamos pensar ya en lo inmediato, enseguida, en una solución tecnológica. ¿Qué vamos a hacer en esas audiencias? Fíjese, por ejemplo, en materia de derecho familiar, hay veces que a esas audiencias tienen que acudir menores de edad. Los estamos arriesgando también. A ese menor de edad, a ese niño de 4, de 6, de 8 años, no le puedes decir, mantén la sana distancia, no te acerques aquí, no toques aquello. Son niños. No entienden muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si invertimos en tecnología, si invertimos en soluciones como esta que les estoy mencionando, notificaciones por WhatsApp, audiencias telemáticas a distancia, que los propios jueces pues trabajen en la medida de lo posible desde sus casas, dicten todas las sentencias que tienen atrasadas, que seguramente en el Ecuador serán pues unos cuantos miles, como aquí en México, que son centenares de miles, pues que vayan trabajando en eso, en lo que nos adentramos en una perspectiva de solución sanitaria al problema que estamos enfrentando. Una situación en la profesión de abogado. La gente paga por la experiencia
manifestaba usted en una de sus conferencias. Obviamente hay que repensar la profesión, hay que ir a nuevas tecnologías, pero también usted en algún curso le tuve el honor de escuchar cuando dice la maquinaria paralegal, nuevas profesiones. ¿Podría aclararnos y darnos luces en la profesión, maestro? Sí, ahí, esta idea que usted comenta la he expuesto en varias conferencias y no es una idea innovadora, no puedo presentarla como si fuera una idea mía porque no lo es. En realidad es un poco la observación de lo que he tenido oportunidad de aprender trabajando con algunos despachos norteamericanos en algunas ocasiones, en varias ocasiones me han contratado mis servicios para algún tema binacional entre México y Estados Unidos. Hay mucha conflictividad, como usted se podrá imaginar, derivado del flujo comercial permanente que tenemos entre los dos países. Y he observado con mucha atención cómo trabajan los despachos norteamericanos y trabajan de una manera distinta a la nuestra. Allá tienen una gran ayuda, un gran soporte en el trabajo cotidiano que desarrollan, gracias a esto que llamamos efectivamente, como usted muy bien lo señala, la industria paralegal, la industria de apoyo al ejercicio de la profesión jurídica, que va desde detectives, por ejemplo, hasta personas que nos ayudan a hacer presentaciones gráficas para nuestras audiencias orales. Una maqueta que represente la ubicación de las habitaciones en un determinado inmueble, una fotografía que dé cuenta a través de un acercamiento de aquello que queremos demostrarle al juzgador, etcétera. Entonces, ahí también hay una serie de oportunidades en donde muchas personas que pueden o no haber estudiado derecho nos pueden venir a ayudar en el ejercicio profesional. Le pongo sobre la mesa algo que también se está discutiendo, los llamados buscadores de información jurídica. Muchas veces nosotros como abogados estamos muy ocupados con citas con clientes, con audiencias por desahogar, redactando argumentos, en fin. Y necesitamos gente que se especialice en buscar en las bases de datos el precedente que puede fundamentar nuestro recurso, la normatividad aplicable en materia administrativa para procesar recursos sólidos, residuos sólidos, en fin, podríamos poner miles de ejemplos. Entonces, esas personas se especializan en eso, en buscar información jurídica y en apoyar, en soportar el trabajo que nosotros como abogados hacemos cotidianamente. Es algo que también hay que desarrollar en nuestras escuelas de derecho. Por último, querido maestro, vamos aparentemente al nuevo orden mundial, en lo económico, en lo religioso, en lo filosófico. ¿Quién decide quién vive? ¿Quién decide quién muere? La eutanasia, por ejemplo. A los penalistas, y me incluyo, supuestamente amamos la vida, pero más amamos la muerte. ¿Cómo conceptualizar esos términos? ¿Y hacia dónde va un penalista, un abogado en el futuro? Bueno, yo creo que se han planteado ya estos dilemas en países como Italia, como España, que nos llevan un poco más de ventaja en el término del avance de la lucha contra la pandemia. Y lo que han sugerido las autoridades de bioética, por ejemplo, es que existan pautas claras para tomar decisiones en el momento en que se requiera respecto a equipo médico que es insuficiente. En el contexto de esta pandemia, los respiradores, los aparatos que ayudan con la respiración asistida en los hospitales. Si hay más enfermos que aparatos, ¿cómo se decide? Y uno de los grandes lineamientos que se ha establecido en la mayor parte de países desarrollados, y creo que podríamos tomarlo como base para la discusión en América Latina, tiene que ver con que las reglas estén predeterminadas. Es decir, que existan una serie de lineamientos que orienten el trabajo ya de campo, el trabajo en los hospitales, en donde se tienen que tomar decisiones en tiempo real, digamos, y a veces de manera muy apresurada. Entonces, con esta finalidad, con este objetivo, se han desarrollado guías bioéticas que ayudan a tomar esas decisiones. Son
decisiones polémicas, eso sí. Y aquí en México ha habido una gran discusión, en el Ecuador me imagino que también, porque tienen que ver con lo que usted plantea, tienen que ver con quién vive y quién muere. Esa decisión nunca va a ser fácil, esa decisión nunca va a estar exenta de polémica. Va a ser una, y más para nosotros como abogados, porque además a nosotros nos encanta discutir y nos encanta plantear puntos de vista alternativos, etcétera. Es parte de nuestra formación. Nosotros estamos entrenados para eso. Entonces, creo que son decisiones muy difíciles, pero creo que también tenemos que darnos cuenta de la realidad. La realidad en la que están trabajando los médicos es de una altísima dificultad, es un nivel de estrés el que se desarrolla en las unidades de cuidados intensivos impresionante. Para que nos demos una idea, un paciente en una unidad de cuidados intensivos recibe en promedio, este es un dato de Estados Unidos, pero seguramente es parecido en América Latina, en promedio 187 intervenciones del personal médico o de enfermería diariamente. 187 cosas que tienen que hacer con ese paciente cada día, por cada paciente. Entonces, el nivel de exigencia en las unidades de cuidados intensivos es muy alta y en esa medida tenemos que proporcionarles todo el apoyo y todos los recursos para que puedan hacer su trabajo. Repito, no podemos evadir la polémica, no podemos evadir que esto es una decisión muy dura en términos de seres humanos, de vidas, etcétera, pero tampoco creo que sería razonable que nosotros como abogados evadiéramos la realidad de que habrá más enfermos que aparatos disponibles. Esta semana salió la información de que aquí en México los aparatos, los respiradores artificiales que estamos comprando en estos días van a estar disponibles en el mes de noviembre, porque están agotados en la mayor parte del mundo. Entonces, no, vaya, tenemos que darnos cuenta de esto y tenemos que solventarlo de la mejor manera posible, de la manera más racional que podamos. Por último, en nuestro país, y creo que en el mundo entero, hay nuevos héroes, los médicos, las enfermeras, los policías que otrora se consideraban enemigos, controlan la paz, el que no salgan de las casas, los militares, personal de limpieza, la gente de la calle que cuida de nuestra salud, de protección, aquellos que venden víveres de primera necesidad, pero también considero importante, como lo hacen ustedes en México, y principalmente el Instituto Carbonell en México, y nosotros desde hace poco tiempo en Ecuador, de buscar y formar abogados, litigantes de primera, que sean los mejores, que cuando resuelvan una sentencia no nos despachen al siguiente día, ese mismo día se pongan de pie o a través del medio telemático, resuelvan lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico. El Instituto Carbonell se dedica a eso en México. Nosotros queremos emular ese buen ejemplo para no seguir y vivir en la mediocridad. Es un ejemplo usted personalmente, sin echarle flores, porque usted y yo somos así, tenemos los mismos perfiles, somos sobre todo humanistas. ¿Cuál es su consejo, su llamado a la humanidad en general? Y obviamente a un litigante en materia penal. Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer en este llamado a la humanidad es darnos cuenta del momento tan difícil por el que estamos atravesando. Hay personas que de manera inconsciente, exponiendo al resto de congéneres a un riesgo, siguen saliendo a la calle, no toman precauciones. Hay personas que están obligadas porque tienen necesidades inmediatas, porque no tienen ahorros, porque necesitan trabajar, porque están en el sector informal. Bueno, ellos a lo mejor tienen una justificación, pero también hay otras personas que tienen niveles, digamos, medios o altos de bienestar material y siguen saliendo a la calle, se siguen exponiendo, no se han dado cuenta que estamos ante una emergencia, no estamos ante unas vacaciones, no son días normales, estamos ante una emergencia. Entonces, mi primer llamado sería a concientizarnos, a darnos cuenta del enorme riesgo de los cientos de miles de vidas que ya se han perdido alrededor del mundo. Estamos hablando en este día, hoy es domingo 19 de abril, de que a nivel mundial hay más de 2 millones de personas ya infectadas, a las cuales se les han aplicado las pruebas que lo acreditan, pero habrá
seguramente muchísimas más que no se les ha hecho las pruebas. Entonces, estamos, uno, en un factor de enorme riesgo. Dos, es importante, como le decía, que aprovechemos esta crisis, porque esa es la palabra, estamos ante una crisis enorme, pero que la aprovechemos para aprender, que la aprovechemos para ser mejores, mejores personas, mejores como padres, como madres, como hijos, como hermanos, etcétera. Y a nosotros como abogados, usted ponía el dedo en la llaga y me gustó mucho la manera en la que usted lo dijo. Tenemos el deber de prepararnos, tenemos que, en la función que sea, usted mencionó el caso de los jueces, sin duda, pero también los abogados que están en la administración pública, también los litigantes tienen que prepararse, también los que trabajan en las fiscalías para hacer bien su trabajo y poder llevar los elementos probatorios suficientes para exigir responsabilidades penales. Es un conjunto, los profesores también, quienes dan clase en las aulas, tienen que ser mejores. Tenemos que provocar nuevos debates, generar nuevos ejercicios de inteligencia colectiva, desarrollar competencias y habilidades individuales en nuestros alumnos. Entonces, mi segunda reflexión, y con esto, por supuesto, termino y me despido de la comunidad jurídica del Ecuador, es para prepararnos, para ser mejores el día de mañana, para que esto nos alerte, nos sirva como un poderoso llamado de atención para que no sea una anécdota más esta pandemia, sino que sea un momento de recreación, de regeneración, de repensar la profesión jurídica y ver todo aquello en lo que nosotros como abogados podemos mejorar, que creo que es mucho, sinceramente se lo digo, creo que es mucho aquello en lo que podemos mejorar, por supuesto. Desde la mitad del mundo hemos estado con el filósofo, el jurista, constitucionalista, pero sobre todo con el ser humano, con quien nos ha compartido su conocimiento en forma gratuita, como lo hacemos nosotros, sin miramientos, con un aporte a la humanidad, un aporte a la abogacía. Quiero expresar mi agradecimiento, mis bendiciones. Shalom, apreciado maestro. Que Dios le bendiga siempre. Igualmente para usted, que esté muy bien. Muy buen día.